Continuamos con más información. Tercera ola de COVID y en los informes todos estamos atentos a la cantidad de casos activos, la cantidad de personas en aislamiento, pero también a la cantidad de personas que están siendo asistidas en internación en el hospital. Son 9 en este momento y vamos a hablar y agradecemos la atención del vicedirector del hospital, es Nicolás Rodríguez Fabián, quien está en línea. Nicolás, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? No, por favor, no Muy molestia. bien. Andrea, sí, Nicolás, ahí primero que nada te comento, sí. porque ahí, hablando de 9, hoy actualmente ya no tenemos 9 pacientes. A ver bien. si dieron altas y hoy el día lo arrancamos, te cuento un poquito la situación actual. Sí. Hoy arrancamos con 5 internados del día, ¿sí? De los cuales se dieron 3 altas, ¿sí? Que ya se fueron a su domicilio. Nos queda un paciente internado en sala, que es un paciente no vacunado, y después de los pacientes del otro que nos quedaba internado en sala, se pasó a terapia. Es un paciente que no está ventilado, un paciente con comorbilidades de 56 años, pero bueno, que está estable, se pasó para control a terapia. O sea que hoy, por hoy nos quedan 2 pacientes internados en el hospital ahora, o sea, después de transcurrida la mañana con las modificaciones que hubieron. Bien, seguramente estos números se van a ver reflejados en el próximo informe que llega habitualmente cerca del mediodía. Sí, porque hubo bastante movimiento. Entre ayer y hoy, muchos de los pacientes que se internaron fueron para encontrar, los pacientes que estaban estables, entonces se han ido dando varias altas. Por eso cambió bastante el número desde el viernes, sábado, que fue movimiento, que empezaron a internar todos los pacientes. Ahora que estamos, la verdad, que bastante bien, con solamente 2 pacientes internados. Nicolás, la persona que está en terapia también es sin vacunación, tiene vacunación incompleta. No, es un paciente con vacunación. Pero es completa. un paciente inmunosuprimido por la medicación que toma y por la enfermedad de base que tiene. O sea, que es un paciente con comorbilidades que es esperable que pueda complicarse, pero es un paciente vacunado ese. Bien. En este caso, y teniendo en cuenta lo que está ocurriendo desde el inicio del crecimiento de los casos en esta última etapa, ¿cuál es el balance que se está realizando desde el hospital, desde lo que ha sido la atención? No, en el hospital hemos tenido, por supuesto, mucho aumento en el número de consultas ambulatorias, ¿sí? La guardia, hay mucha demanda, se ha tratado ahora de descentralizar con las aritas, mandando todo lo que es control ambulatorio y paciente no complejo a la periferia, pero bueno, se ha visto un aumento del número de internación, sacando el viernes, sábado y domingo que tuvimos este aumento de pacientes que se internaron 5 o 6 justo el viernes, más algunos el fin de semana, y llegamos al número ese 9 que se veía reflejado entre ayer y ayer en realidad. Estamos bien, porque si nosotros nos comparamos hace 6 meses, 8 meses, cuando estábamos en mayo, junio del año pasado, con 250, pongámosle, casos activos en Pehuajó, teníamos 54 pacientes internados. Hoy, el número que tenemos actualmente hoy son 999 casos activos, sin contar los aislados por contacto, y estamos hablando ahora de 2 pacientes internados. O sea que creo que estamos bien. Bien. ¿Cuál es la recomendación teniendo en cuenta la consulta justamente? Porque sabemos que la gente enseguida se preocupa, enseguida quiere saber, no sabe dónde consultar, cómo consultar. Tenemos un número que la gente lo sabe, el 107, tenemos un número que ahora acá no lo tengo, si te lo paso, que es un número donde se responden, se canalizan todas las consultas. Ese número está activo durante la tarde y cualquier consulta pueden escribir ahí, se le responde, se le explica cómo tiene que actuar, si el paciente tiene síntomas, si no tiene síntomas, bueno, se lo orienta para que el paciente no salga a la casa y no venga al hospital, porque eso es lo más importante. Claro. El paciente que no tiene síntomas no tiene que venir al hospital, el que tiene que venir al hospital es solamente el paciente tal vez asintomático, pero nos pasa eso que viene mucho paciente asintomático o gente que se viene a testear acá, que en realidad el hospital no es el lugar de testeo, para eso tenemos las zonas de testeo. Entonces la gente tiene que entender eso, que el hospital es para el paciente sintomático, es para la que no se interna para ser evaluado. Pero bueno, tratar de eso y respetar el aislamiento al que le corresponde y canalizar las consultas a través del 107. Bien. En este caso, los controles, Perdón, para que quede claro, porque siempre es importante, los testeos se hacen solamente en los 2 centros habilitados, digamos, en Volver a Empezar y en Región Sanitaria. Sí, exactamente. En el hospital también es que no testeamos. Si nosotros tenemos un paciente acá sospechoso, todo se testea, pero no es un centro de testeo el hospital. Si solamente acá si viene un paciente con síntomas, nosotros lo testamos, ahí se lo testea. No es que no se puede testear acá, pero la idea es que no se vengan a hacer testeo al hospital, que eso es lo que pasa a veces
viene acá a hacerse el testeo, un paciente también que tuvo un contacto estrecho, sin síntomas. Entonces, eso es lo que nos colapsa la guardia. Claro. Eso es importante de aclarar. Y además, sí. Tener en cuenta cuál es, digamos, en qué momento la persona tiene que ir a testearse, porque no es un testeo masivo, ya me levanto y por miedo salgo, voy y me testeo. Digo, hay que tener también una serie de consideraciones para concurrir al centro de testeo. Totalmente. En realidad, hoy por hoy, creo que el que se tiene que testear es el paciente sintomático, en realidad, el que tal vez tiene síntomas. Si no hay contacto estrecho, es aislarse, esperar unos días, 3 a 5 días, tenemos en realidad un nuevo protocolo, y recién ahí ir a testearse, pero no ir por las dudas levantarte o porque tal vez estuve un ratito con uno, no, en realidad el que tiene que ir a testearse, porque también si no está colapsado el centro de testeo, hay gente por todos lados. En realidad el que tiene que ir a testearse es sospechoso, y el que es contacto estrecho, directamente aislarse, y cumplir con el aislamiento, porque también pasa eso que la gente en algunas medidas no cumple con el aislamiento, y eso es lo que nos genera también todo este aumento de casos. Eso es importante también porque también hubo cambios en el sistema del aislamiento. La persona tiene que ver si es contacto estrecho o caso positivo y a su vez cuál es su esquema de vacunación, si está completo o incompleto. Totalmente. Para son saber los días de aislamiento. Claro. Y es más, hay un nuevo cambio desde provincia, que llegó el nuevo protocolo ayer, que es para personal esencial, estratégico, personal de salud, en el que, si vos sos personal de salud, por ejemplo, te lo digo personal del hospital, si vos sos personal de salud, sos contacto estrecho, pero vos no tenés síntomas, seguís trabajando con todas las medidas de cuidado, pero seguís trabajando. El asintomático, contacto estrecho, estratégico sigue trabajando, porque si no también nos pasa eso, con tanto los casos que hay, tanta la gente que hay aislada, que empieza a afectar el funcionamiento, por ejemplo, del hospital. Igual esto no es una normativa nuestra, sino que es una normativa que viene de provincia. Sí. Siempre que sea para el personal esencial, llámese salud. Estratégico, sí, exactamente. Estamos hablando, exactamente. Eso, exactamente. El resto de las personas no. Es como el protocolo que salió, que según el esquema de vacunación, 8 días, son los 7 días si es positivo, los 10 días si no tiene vacuna, eso sigue igual. Bien. Eso no cambia. Nicolás, aprovecho el contacto porque teníamos algunas consultas para recordar cuál es el plazo que debe pasar entre primera y segunda dosis y entre segunda y tercera de la vacuna, en este caso, porque también ante esta situación hay mucha gente que, bueno, tenemos ahí un pequeño corte en la comunicación, vamos a ver si podemos restablecer el contacto y agradecer enormemente, hace mucho tiempo que no podíamos hablar con gente del hospital, es el vicedirector del hospital, Nicolás Rodríguez Fabián, él es el encargado de brindarnos la información, por suerte, y ahora también en estas horas, durante la jornada de hoy, se redujo considerablemente la cantidad de personas en internación. Quedan solo 2 pacientes, uno en sala común, uno en sala de cuidados intensivos, pero sin estar respirado. En este caso es un paciente, el de terapia, capaz que fue batería, ¿no? Porque fue un corte medio raro. Decía, la persona que está en terapia es una persona con esquema de vacunación completo y con enfermedades prevalentes. Y en el caso de la persona que está en sala, está en buen estado de salud general y es una persona sin vacunación. No, evidentemente ha sido un tema de batería porque se cortó. Bueno, qué lástima porque justo había sido una pregunta que habíamos recibido, pero bueno, vamos a intentar de todas maneras, si no podemos retomar el contacto en algún momento de la mañana con Nicolás, vamos a hablarlo mañana con el doctor Saleme. Hay cambios en los protocolos, hay nuevas informaciones. Lo importante es el panorama general dentro del hospital, que es sumamente tranquilo y se alivió mucho más en el transcurso de esta mañana.